el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Esquella. ¿Cómo está, senador? Gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Gusto saludarte. Igualmente. Bueno, senador, le fue mal con su propuesta porque desde el gobierno hasta la oposición se han manifestado contrarios a la idea que usted propuso ayer en esta entrevista en La Tercera, donde se la voy a citar textual. Dice, lo que debiera venir ahora es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entre oxígeno privado a esa empresa. ¿En qué pensando? Yo creo que fue bastante positivo el planteamiento porque el medio de comunicación que abro o que escucho está hablando de este tema y era precisamente lo que nosotros queríamos, que se sentara como un hecho cierto, algo que para los técnicos es evidente. Hay un diagnóstico que las empresas públicas en Chile en su mayoría no están funcionando bien, dentro de ellas una especialmente importante para el país que es Codelco y hasta el momento no ha aparecido un solo argumento que diga algo distinto a ese diagnóstico. Mucha gente apelando a la ideología, al romanticismo, en el fondo la nacionalización del cobre, vi que por ahí algunos políticos citaban en el pasado, pero todo eso es poesía si es que esto va a morir en 15, 20 años más y vamos a dejar de contar con esos recursos importantes que nos entrega el presupuesto de la Nación Codelco, así que no hacemos nada. Así que desde ese punto de vista la privatización que es muy positivo. Como venta fue descartada por el gobierno y también rechazada. Desde esa perspectiva yo le planteaba que no le había ido tan bien con su idea. Es que nunca he partido de la base de que se tenga que vender Codelco en su conjunto. O sea, lo sabíamos, fue una decisión que se tomó el año pasado en la campaña del presidente Kast. Si bien todos creemos que desde la mano de una administración privada los resultados tienden a ser evidentemente mejor. Eso es cosa de comparar hoy día el comportamiento de una minera privada versus la pública. Eso no estaba en el análisis. Lo que sí estaba es buscar un modelo que permita que haya personas que estén velando por los recursos y que no haya una lógica que va de escándalo en escándalo, que cada vez que hay cambio de gobierno cambia la administración, que no se atreven a tomar decisiones que van más allá o a romper huevos al interior de la empresa en la gestión propiamente tal, porque uno nunca sabe, digamos, a quién estaría afectando. Y desde ese punto de vista creo que está en la línea. Yo he escuchado posiciones de distintos actores del gobierno, políticos en general, que parten de la base de que acá hay un problema que abordar. Si es que se piensa que la idea era vender Codelco 100% y que pase a ser, digamos, una empresa totalmente privada, eso no lo hemos planteado, sino que buscar la fórmula de acercar, digamos, capitales privados precisamente para poder hacer trotar la empresa, que lamentablemente eso no ocurre hace mucho tiempo. Ya, varias cosas ahí, porque en términos de ganancia para el país, incluso considerando los costos que genera la deuda, Chile recibe más por tonelada de cobre que produce Codelco que por cualquier tonelada de cobre que produce la minería privada, considerando el royalty. Desde esa perspectiva, sí, igual Chile sigue generando, claro, Matilde, más recursos que si fuera una empresa igual 100% privada. Bueno, obvio, porque en el fondo las utilidades van directamente al presupuesto de la Nación, si eso es evidente. Lo que pasa es que tenemos que comparar peras con peras. Cuando nosotros tenemos un promedio de entre 55 hasta 70% de una operación más cara, cuando uno compara Codelco con las empresas privadas que operan en Chile, efectivamente nos damos cuenta de que si esto tuviera una gestión distinta, con estándares privados, por supuesto que sería mucho más que esos 1.700 millones de dólares que nos aporta como utilidad. Es evidente, eso no está en discusión. Ya, pero para eso habría que tener este tratamiento de empresa privada donde se pueden reinvertir los capitales y no solamente el 10% que Codelco puede reinvertir y capitalizar ahora, cuando la empresa privada llega al 45% de reinversión. O sea, habría que hacer esa pérdida también. Sí, ese es el argumento que dan las administraciones anteriores, que en parte tienen razón, porque efectivamente una diferencia y lo que ha llevado a tener hoy día 25.000 millones de dólares de endeudamiento, que es algo que al final del día termina afectando precisamente el control de la misma compañía, porque uno no sabe si es que la música la están poniendo los acreedores o verdaderamente la administración propiamente tal. Hay quienes sobre eso dicen, mire, pero cuando la propiedad es del Estado, eso se tiende a corregir.
Bueno, está bien, uno perfectamente podría ver qué es y en definitiva qué podría ir a reinvertirse si es que hacemos un servicio a la deuda más pronunciado que lo que hoy día tenemos, porque al final del día estamos pagando intereses, o la compañía está pagando intereses que perfectamente podrían estar mejor destinados, digamos, para una rentabilidad más significativa para el país. Ya. En fin, si yo no, mire, Matilde, yo no pretendo tener la solución. A mí lo que me interesa es tener el debate. Creo que es absurdo tener temas tabú. Tampoco se trata de imponer una mirada determinada, sino que se genere un debate razonable, ya que tenemos un diagnóstico común. Hasta el momento no hay nadie que diga que la empresa está funcionando bien, que está en su mejor momento y que no podría estar entregando mucho más recursos al país. Y eso que la conversación con otro medio de comunicación partió hablando de las empresas del Estado en general. Nos concentramos en esta porque es la más grande, pero hay otras que el daño que se le está provocando al Estado es infinitamente mayor. Y hacia allá iba, porque, bueno, además para una venta, dependiendo del porcentaje de la venta y de qué es lo que se vende, en el caso de Codelco, específicamente necesita de una reforma constitucional de un quórum alto. Por eso también es una discusión que probablemente no vaya a ser tan conducente una venta significativa porque no estarían los votos. Sí, efectivamente, una venta de la matriz tendría, digamos, requeriría un consenso importante si es que se quisiera, digamos, entrar a vender parte de la propiedad. Yo tampoco he dicho en ningún caso que se quiera vender algo que pueda dejar sin el control de la compañía al Estado, pero no va por ahí. ¿Sí? Yo invito a quienes les interesa este debate que vean los ejemplos y los modelos que tenemos hoy día funcionando. En la nota que dieron antes de que hiciéramos el contacto se hablaba precisamente de una minera en donde efectivamente tiene un 51% en la empresa privada y un 49% propiedad Codelco, y se hacen cargo de yacimientos, de explotaciones que en definitiva el Estado, Codelco hoy día propiamente tal, no tiene ninguna capacidad. O sea, podría hacer mucho más si se administrara bien, si se tomaran buenas decisiones los recursos que se le entregan al Estado. Ya. Yo no veo, más allá del romanticismo de algunos, de la época de la UP y todo eso, no veo ninguna razón de fondo para no abrirse al debate y pensar cómo podemos proyectar en el tiempo, tener este sueldo de Chile que a todos nos gusta que efectivamente se pueda contar con él en el presupuesto de la Nación. Ahora, sin duda, y tiene razón en decir que se ha puesto y se ha abierto el debate, y eso era lo que usted también quería instalar, y todo el mundo está hablando de Codelco y efectivamente es perfectible desde muchos puntos de vista. Pero lo que le quería plantear es que si esto no trajo para el gobierno una complicación, porque el gobierno, claro, después de la mega reforma quiere centrarse en otros temas, pero no era precisamente este en el que quería centrarse. ¿O sí? ¿Usted lo conversó con el presidente? ¿Fue una idea del partido suya? Nosotros tenemos una conversación permanente y una conversación marco de que como partido de gobierno en ningún caso vamos a renunciar a lo que creemos bueno para el país en el plano, digamos, de la discusión. Muchas veces estos tienen que ser de resorte, digamos, las decisiones del gobierno, y por supuesto que ahí es en donde opera una tarea que es fundamental, de que es que nos alineemos con la decisión que en definitiva se toma. Eso no está en juego en ningún caso. Pero usted había hablado puntualmente del caso presidente de la República. ¿Perdón? Que si usted había hablado puntualmente del caso Codelco con el presidente. En varias oportunidades, últimamente no, y es obvio, y de hecho las últimas conversaciones que tuve con personas del gobierno, con los que están más interiorizados de la minera propiamente tal, y más entrando al detalle, era en el fondo la sorpresa, más allá de todo lo que se podrían haber imaginado del desastre que hay adentro de la minera. Eso es algo compartido, lo he conversado en varias oportunidades durante los últimos meses, y en la medida que más conocimiento se tiene, más sorpresas van apareciendo. Sin ir más lejos, desde ayer hasta hoy que me ha tocado conversar sobre este tema, viera la cantidad de información que me ha llegado de todo ámbito, de toda índole, denuncias de muchas cosas que están pasando en Codelco, la respuesta tan agresiva de algunas personas del ámbito político no deja de ser curiosa. Ni la dictadura se atrevió tanto, le dijo el exministro Elizalde. ¿Cómo le responde usted, senador?
No, mire, le tengo simpatía al ministro. Imagínese que este tema lo hizo saltar, estaba por ahí medio escondido y apareció por este tema. En todo, cuando no tiene mucho argumento, acuérdese que vuelven a la época del gobierno militar. Eso es como estamos medio acostumbrados. De hecho, lo echábamos de menos. Pero lo importante en el fondo es que planteen argumentos. Y acá nadie les va a quitar, no vamos a andar buscando los parientes del ministro Elizalde adentro de las planillas de Codelco, para que se queden tranquilos, del exministro. Porque eso en el fondo yo creo que los tiene muy, muy nerviosos a varios, que han saltado con un nivel de agresividad que es realmente impresionante. Ahora, también el Codelco tiene un simbolismo. Usted dice, es verdad que no se puede tratar una empresa del nivel de Codelco con romanticismo, pero Codelco tampoco es cualquier empresa desde el punto de vista político. Claro, pero yo lo que quiero, y me imagino que es compartido por usted y por todos quienes nos están viendo, que esa empresa también tenga mucho que entregarle al país a las futuras generaciones. Que le vaya mejor, ya. Los hijos, Perfecto. los nietos y los bisnietos de nosotros también tienen el derecho de poder gozar de una empresa que al menos tenemos seguridad de que va a entregar, digamos, recursos seguros al país. Eso y todos los expertos dicen que Codelco no está en condiciones de subirse a la ola de los 20, 30 años que vienen de mucha demanda en cobre. Claro, y ni siquiera en una buena posición, incluso si se quisiera vender, porque no estaría tan atractiva. Ya. Pero usted dijo ayer en esta entrevista, en la tercera, que no estaba pensando solamente en Codelco. Dijo, es tiempo de evaluar en serio la decisión de impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debieran o que están en manos del Estado y que están impedidas de ser competitivas. ¿Cuáles eran esas empresas? Bueno, por de pronto Televisión Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar con Televisión Nacional? Ayer mismo toqué este tema en una entrevista en Televisión Nacional. Es una empresa que lleva ya varios años viviendo de créditos con aval del Estado. Entiendo yo que en el último directorio, en el último crédito que se pidió, ya no todos los directorios estaban dispuestos, si es que no era de la mano, digamos, con un plan que no haga caer estos recursos en un barril sin fondo, en un saco sin fondo. Y eso es algo que tenemos que tomarnos en serio. O sea, así que este es un buen ejemplo. Me van a decir en el fondo que por el significado que tiene el canal de todos los chilenos, no vamos a permitir que entren recursos de particulares que nos permitirían salvar el canal. Ya, pero usted está hablando de que entren recursos o de la venta total. Es que le quiero preguntar, cuando usted decía, y en esta entrevista lo decía, impulsar la venta de empresas públicas que no producen como debiera, ¿usted está pensando en el caso de TVN, en la venta o en la entrada de recursos privados? Si yo fuera, es que es un tema distinto, porque ahí en el fondo uno dice, no es meramente por la rentabilidad económica, como el caso de Codelco que estamos analizando. En este caso, uno tendría que ver si es que se justifica que el Estado tenga un canal de televisión. Hace muchos años, por supuesto que era necesario, porque nadie tenía las condiciones de poder llegar con su señal a todos lados. Después de un tiempo uno dice, ya no es necesario. Yo le diría que ahora, hoy día, viendo cómo la gente se informa, por vías que no están sujetas a la ley de prensa, que no hay responsabilidad de un editor, que sea periodista y tantas otras cosas, hacen que uno se cuestione el hecho de que medios tradicionales y que nos entregan ese nivel con responsabilidad, digamos, la información, más allá de la tendencia política, efectivamente cumplen un rol. Quizás esa es la razón por la cual se justifica que el Estado mantenga el control, parte de la propiedad. Eso lo tendrán que ver ahí quienes toman las decisiones, pero lo que no podemos negarnos de entrada es que, porque es simbólico de que es un canal de todos los chilenos, no vamos a permitir salvarlo a través de un plan que incorpore recursos de afuera. Hay otras empresas que por el hecho de ser del Estado están sujetas a morir simplemente porque su giro ya no tiene mucho sentido. Correos de Chile. En Correos de Chile trabaja mucha gente de muchos años, cumplió un rol fundamental en una etapa importante de Chile, y perfectamente se podría subir al carro de la modernidad tomando, digamos, otro giro, pero eso no lo puede hacer siendo, digamos, una empresa del Estado. Yo, derechamente, para salvar la empresa, para que haya continuidad en el trabajo de esas personas, incluso puedan proyectarla en el tiempo, creo que tiene bastante más sentido simplemente venderla. No veo ninguna necesidad de mantener porcentaje alguno de una empresa como esa. Ahora, también hay que ver quiénes están... Las empresas portuarias. ¿Ya? Las empresas portuarias, por ejemplo, ¿tiene sentido que cada puerto tenga una empresa portuaria?
O sea, al final del día lo que hacen es supervigilar como la operación y ponerle multa a los operadores, o eso se puede hacer a nivel central. O puede haber una sola empresa portuaria que preste el servicio para todos los puertos. Es un debate abierto. Yo, nuevamente, Matilde, no pretendo tener la respuesta. Sí tengo pesquisado los casos en donde realmente, por un cumplimiento de una función, no veo que sea necesario que el Estado, que tiene una naturaleza, un objetivo y un propósito distinto al empresario, esté asumiendo ciertas tareas que están llevando a un desastre económico en escala, por supuesto, porque esto no significa un desastre para todo el país, pero efectivamente una ocupación y de vez en cuando en el fondo estar teniendo que parchar por parte del gobierno central las platas que no producen estas empresas. Ahora, tienen que ser también atractivas para el privado, empresas como esta, porque si no vender Así nada. es. Ahora, senador... Y día que pasa es menos atractiva. Entonces, esa decisión y esa conversación yo creo que los involucrados tienen que tenerla ahora. Y es una decisión, por supuesto, que depende al final del día del gobierno, el presidente de la República tomará esas decisiones, o del directorio de cada una de esas empresas, bueno, ahí se verá, pero no veo ninguna razón para nosotros restarnos del debate. Senador, ¿y cuánto le preocupa la menor recaudación que va a traer aparejada la mega reforma? Porque usted dice, de ahí viene la necesidad de vender para poder contar con recursos suficientes para que la menor recaudación transitoria no le afecte la implementación del programa de gobierno. Sí, ese es un muy buen punto, más allá del caso Codelco. Creo que es importante no permitir que se tengan que postergar programas y proyectos que se tenían dentro de lo que va a ser, digamos, los próximos años del gobierno del presidente Kast, simplemente por un ajuste transitorio desde el punto de vista de la recaudación. Estamos claros que hubo un imprevisto gigante como lo es la guerra y sus efectos en materia del petróleo, pero tenemos que, y confiamos muchísimo en el ministro Quirós para buscar la fórmula que permita no dejar absolutamente nada de lo que está en ese programa de poder, digamos, convertir en política pública. Ya, pero la pregunta es, ¿usted está salir pensando vender estas empresas públicas para poder suplir lo que vamos a dejar de recibir por la reforma transitoriamente? Si usted quiere volver al debate de Codelco, yo le diría... No, estoy pensando en las demás. Que en definitiva, sí, hay un reconocimiento de que necesitamos plata fresca. Sí, pero el mayor valor no está en eso. Es que está en su pregunta también, Matilde, de unos minutos antes. Día que pasa, volvamos a Correos de Chile, va perdiendo su valor y es evidente que mucho de ahí no va a salir. El mayor valor que tiene, no económico, sino que desde el punto de vista de la decisión, es no tener que cargar con una mochila que termina siendo más pesada al aparataje del Estado y con las consecuencias que ello implica. Si es que se recauda algo que permita compartir el mérito, digamos, de la buena administración que se está teniendo en materia económica con personas que no esperaban que hoy día se sacara adelante mucho antes de tiempo recursos adicionales, digamos, para poder sacar adelante una serie de obras de infraestructura y con eso también generar, por ejemplo, mayor empleo desde el punto de vista de la construcción o lo ligado, digamos, a la construcción. Por supuesto que encuentro que es algo positivo, pero bueno, estamos hablando de magnitudes menores si es que nos referimos, digamos, a las empresas portuarias por de pronto. O sea, no es que alguien las compre, simplemente tienen un destino a hacer más eficiente la administración de algo que es relevante para nosotros y que se tomara una decisión en esa línea. No creo, yo estoy hablando para que no se confunda. Claro, de otro tema también, porque los portuarios sabemos que hay intereses de China por entrar en los puertos y dado lo que ha pasado con Estados Unidos, cada vez pareciera que se restringe más nuestra posibilidad de ampliar el comercio con China. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo con Estados Unidos? Ya no solamente fue el ministro de Agricultura, también hoy día fue el ministro de Defensa el que aparece cuestionando lo que está ocurriendo. Lo primero, para que no se mezclen las cosas, creo que hay ciertos elementos o actividades que son estratégicas en donde uno debiera tener bastante resguardo de que pudiera eventualmente entrar capitales o interesados que no responden, digamos, a los intereses de la nación o que podrían no necesariamente estar alineados con ellos. Ahí nos falta un protocolo que se debiera desarrollar.
Pero yendo a su pregunta, opino lo mismo. O sea, no me puedo sentir más identificado con lo que escuché del ministro Campos. Se le ha puesto un esfuerzo gigante a poder tener las mejores de las relaciones con Estados Unidos para que nos saquen de un sombrero una suerte de trabajo forzado por tener relaciones con una parte. Al final del día es algo que uno saca las conclusiones y dice, mira, acá no había ningún interés de siquiera, digamos, de reconocer y respetar lo que se tiene suscrito con Chile. Yo no he escuchado, imagínense cómo son las cosas. Si usted me dice desde el punto de vista de la orientación doctrinaria o de la manera, digamos, de desarrollar las sociedades, con qué me gustaría profundizar más, bueno, obvio que lo veo mucho más cercano a Estados Unidos, pero no tengo recuerdo de que en China anden poniendo dificultades o que no respeten las reglas del juego. Yo haría un llamado ahí a la Cancillería a que defienda con toda la argumentación que sea necesario el que vuelva a valer la palabra que está, digamos, por escrito desde el punto de vista del respeto al libre comercio y todo lo que está de la mano, porque al final del día uno va sacando conclusiones y pareciera que no sirve mucho esforzarse tanto por tener buena relación si es que en definitiva llegan y de la nada nos instalan aranceles que nos dan en la línea de flotación en actividades que son fundamentales para nosotros. Bueno, hay un tratado de libre comercio vigente que no se está respetando, hay un mecanismo de solución de controversias que tampoco se está pudiendo apelar porque no se respeta lo que la Organización Mundial de Comercio plantea o establece. Por lo tanto, y ahí volvemos a otro tema que nos vamos a salir, pero es la importancia de tener organismos multilaterales para que puedan defender los intereses de países como nosotros, que somos pequeños. Sí, pero me da la impresión que tampoco mueve la aguja en Estados Unidos eso, ¿eh? No, por lo menos en el escenario en que estamos hoy día, lamentablemente. Así que confiamos en todo el esfuerzo que está haciendo la Cancillería y ojalá tenga buenas noticias luego, que para Chile al final del día pasa a ser muy significativo, particularmente en las áreas en donde se están estableciendo estos aranceles. Pero no debiera inhibirnos en nuestra relación comercial con China, por ejemplo. En ningún caso. Yo creo que, y si esto lo hemos dicho desde el día 1, hay que cuidar todas las relaciones. Si es que alguien se pasó por la cabeza que se tenía que descuidar la relación con China, con quien por de pronto tenemos mayor interacción económica que con Estados Unidos. Claro. Cuando uno va a las segundas derivadas y en el fondo va complejizando el análisis, por supuesto que es más relevante la proyección con Estados Unidos. Pero cuidaría muchísimo la relación con China y el Asia en términos generales. Creo que ahí contar con la experiencia del expresidente Frei, que ha estado a disposición, digamos, de trabajar, asesorar, colaborar, hoy día, digamos, como embajador en el mundo del país, es algo muy positivo, pero esto es una lección para todos quienes tienden, digamos, a como politizar las discusiones, diciendo China comunista, Estados Unidos libre mercado, tenemos que inclinarnos para acá. Las cosas no funcionan así. Uno tiene que velar siempre por los intereses del país. Sé que tenemos que abrir mercados en India, lo que ha estado haciendo este gobierno y que hizo también el gobierno pasado. Creo que es un propósito muy, muy bueno y permanentemente, digamos, en esa línea hay que estar actuando. Senador, vamos a otros temas porque una vez ya aprobada la mega reforma, que queda muy poco para que eso efectivamente se convierta en ley, faltan, ya diríamos, detalles. Se ha planteado desde una parte del Partido Republicano y también desde el Partido Nacional Libertario comenzar a dar las batallas por las que, sobre todo desde el Partido Nacional Libertario, dicen se eligió este gobierno. Y que son desde el punto de vista cultural, valórico, y se ha planteado tal cual. Y ayer, aquí en CNN estuvo el senador Rodolfo Carter, elegido además por un cupo republicano, que dice que les diría a los republicanos por lealtad al presidente que debería cumplir lo prometido, y la promesa fue que estos temas divisivos los dejaríamos de lado. ¿Se está faltando ahí a la lealtad? ¿No? Sí, no puedo estar más de acuerdo con Rodolfo Carter, no porque se sienta al lado mío en el Senado, pero coincido plenamente y quiero ser más tajante todavía. A este gobierno lo eligieron por lo que dijimos frente a la crisis económica y a la crisis de seguridad. Si alguien quiere ponerle más pergamino, está bien. Marginalmente puede haber alguien que tuvo más razones, pero la masa, lo que hizo inclinar la balanza, no nos engañemos, fue resolver la crisis profunda que estábamos viviendo en materia de crecimiento, que ya estaba claro, digamos, cuál es la senda para resolverlo, y tenemos ahí al puntal
que lo está haciendo, que es el ministro Quirós, y seguridad. Y seguridad es precisamente lo que nos debiera convocar, independiente, digamos, que se puedan generar, digamos, debates en paralelo. O sea, es evidente que uno no en el Congreso permanentemente estamos discutiendo, votando y tramitando proyectos que son de distintas materias. Ya, pero lo hoy que día estábamos hablando antes, por supuesto que tiene directa relación con las finanzas públicas, pero no, el tema de seguridad, y eso es sí o sí la razón por la cual los chilenos votaron por el presidente Kast. Ya, pero por ejemplo el diputado Romero, Agustín Romero, que presentó este proyecto de ley para prohibir la venta de misotrol, eso sale un poco y entra en este, entre comillas, batalla cultural. Hoy día el secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Ursúa, dice que, bueno, superar la mega reforma, tenemos que avanzar en las cosas por las cuales la gente votó por Kast, y ahí dice que están íntimamente relacionados con la batalla cultural. Y ahí entonces hablan de indultos a carabineros, reforma al sistema laboral para que sea más fácil contratar y despedir, ir avanzando en valores, proteger a la familia, terminar con el feminismo introducido desde los organismos internacionales, dice la senadora Vanessa Kaiser. ¿Usted está de acuerdo con esas temáticas? Yo no sé si se le metió un tema entre medio que no tiene nada que ver con el resto o no, pero lo de el prohibir la venta por redes sociales de un medicamento especialmente sensible y delicado que puede provocar la muerte, que de hecho para eso se usa de manera clandestina. Para el aborto. No veo abortivo. Cómo uno podría tratar de instalar de que eso obedece a una agenda, como dijo, temática o identitaria, valórica. Batalla cultural. No, eso es hacerse cargo de algo que está proliferando y que puede costarle la vida a una mujer, sin meternos en las decisiones por las cuales puede caer, digamos, en esas redes informales. Eso no nos metimos. Y tampoco veo ningún problema en que uno se pronuncie en eso. A mí me tocó, Matilde, ser incluso hasta buena parte del tiempo vocero de la campaña el año pasado. Y personalmente me tocó decir, mire, el gobierno tiene que abocarse a las emergencias. Y muchas veces me tocó decir, y eso implica no meterse como gobierno en los temas llamados valóricos. Eso significa que uno tiene que dejar de pensar o de alguna forma abandonar las posiciones que tenemos en los temas que son por lejos más relevantes. No, pero significa que el gobierno no se tiene que meter, tiene que concentrarse 100% en sus tareas de sacar adelante las emergencias, que no siga muriendo gente en la calle, apareciendo descuartizados, secuestrados. Ahora, senador, ¿no es engañoso decir que el gobierno no se va a centrar en promover ciertos temas, pero el partido del presidente sí? No. No. ¿Ya? Y por lo tanto... No, no es engañoso. Ya. Yo lo escuché a usted hace varios años atrás decir que si ustedes tenían las mayorías necesarias, el tema del aborto buscarían revertirlo. ¿Usted sigue sosteniendo eso, por ejemplo? Nosotros, Matilde, tenemos un compromiso muy profundo con la vida de cualquier persona y también, por supuesto, las que están por nacer. Pero acá hay algo que es mucho más profundo. Uno tiene que ir culturalmente convenciendo a las personas que matar es malo, que en el fondo darle término a la vida de un niño, por mucho que todavía está en el vientre materno, es malo. Nosotros tenemos mucho espacio para avanzar en esa línea, de ir convenciendo a las personas de que, yo me imagino usted no ve pecado en poder querer, qué cosa más sana y buena, querer defender la vida de las personas. Hay otros que en ese debate plantean su argumento en que es más poderoso el hecho de que una mujer tiene que tomar las decisiones por su cuerpo y se respeta, pero no veo ninguna razón para inhibir el que nuestro argumento, que es defender la vida, uno lo pueda estar diciendo permanentemente y esté tratando de convencer a las personas de que eso es así. Mientras sea con respeto a la persona que piensa distinto, claro. Eso es correcto, es sano. Pero ¿van a promover iniciativas legislativas para retrotraer las condiciones por las que hoy sí se puede practicar un aborto como partido? No tenemos, yo no, por lo menos en el partido no hay, hoy día no hay ningún interés de avanzar en esa línea. Sí creo que es importante en nuestro contacto con las personas. A propósito, por ejemplo, un debate que se nos presentó no por nuestro partido, pero me imagino usted lo ha visto, el de los latidos del corazón. Sí. Bueno, por supuesto que entre verlo pasar y opinar, mire, sabe que yo creo que es importante
el que las personas en el fondo puedan tener conciencia y noción de que lo que hay en el vientre materno es una vida. Eso que no aplica mucho para las causales, para ser franco. Eso, no me ha llegado el proyecto, está en la Cámara de Diputados, y yo también lo haría voluntario. Ya, pero eso generó detalle, división pero en el fondo dentro del no veo. oficialismo y Yo sé del que a usted gobierno. ¿Cómo? Que eso generó división dentro del propio oficialismo. No, pero es que quizás es por mal entender, porque me imagino que la mayoría debe estar en contra del aborto y la mayoría, por no decir todos, saben de que el gobierno del presidente Kast tiene dos tareas, compromisos con todos los chilenos, que es concentrarse 100% en la emergencia. Entonces, claro, alguien en su foro interno puede decir, pucha, qué ganas de meterme en el debate, pero no vaya a ser que comprometa al gobierno. Yo lo encuentro natural y tienen que ser profesionales y mantenerse sacando las tareas que el gobierno les ha pedido adelante. Y en el Congreso déjenos a nosotros discutir con argumentos y con altura mira estos temas. Por ejemplo, si es que alguien empezara a pedir que el gobierno tuviera que ponerle urgencia a estos proyectos, yo creo que sería equivocado. Yo mismo diría, mire, no, ministro García, en ningún caso ponga urgencia, digamos, a este tipo de proyectos, porque prefiero que el gobierno no se meta, porque además termina polarizando. Estarían los que están a favor de la postura del gobierno y en contra, y este tema tiene más que ver con convencer personas, con tratar de que los argumentos de uno puedan ir de buena manera permeando a quienes no se habían abierto a la posibilidad de escuchar esta mirada. Senador, ¿cuánto se siente presionado el Partido Republicano por el Partido Nacional Libertario? Porque, bueno, también lo dijo Johannes Kaiser acá la semana pasada, que les estaban poniendo la música. Yo, todo lo contrario, yo no puedo sentir más afinidad en general por los temas que plantean, por los debates que van generando. Sin ir más lejos, hasta el momento no tengo recuerdo de algún proyecto de ley que Vanessa Kaiser, senadora, me haya propuesto firmar y que yo no haya querido. En general, todo lo que proponen lo suscribo plenamente. No están pagando costos al no ser parte del gobierno. ¿Usted preferiría, por ejemplo, que Johannes Kaiser asumiera algún ministerio? Si es que fuera la motivación del presidente de la República y del mismo Johannes Kaiser, porque se genera una necesidad de que con sus virtudes y con su talento y conocimiento es la persona indicada en algún momento futuro de algún recambio, sí, por supuesto, me encantaría. Pero no como estrategia política, como para que el Partido Nacional Libertario se sienta parte de un gobierno y no solamente sea oposición y que no pague costos por las batallas, digamos, que se van perdiendo. Es que el Partido Nacional Libertario ha votado todos y cada uno de los proyectos junto a nosotros. Y en el fondo lo de la música que decía en su canal es como el mundo perfecto para nosotros. O sea, si alguien que se declara no estar en el gobierno, pero que se siente tan representado por la agenda del gobierno, al punto que dice que en el fondo es porque ellos pusieron esos temas, yo encuentro que no puede ser mejor. Y más aún, si es que a eso usted va a algo que seguramente no lo ve, pero le cuento, que en cada uno de los temas un poco más discutibles, que uno podría decir, bien, acá va a haber fricción, va a haber problemas, nos conversamos, el mismo Johannes o Vanessa o los diputados en la bancada libertaria en la Cámara Baja, efectivamente se va trabajando en conjunto. No solo con nosotros, sino que también con las otras bancadas. Yo he visto un trabajo muy colaborativo. Yo creo que es bastante artificial el tema. Quizás, para darle un punto, quizás en época ya, cuando estemos mirando las campañas y poniéndonos de acuerdo para los candidatos, podría generar algún grado de tensión. Sí, esperamos que no. Y espero, digamos, con algo de razón, porque confiamos mucho, digamos, en los integrantes de ese partido y ellos también en nosotros. Así que espero que todo siga en paz. Y finalmente, me queda muy poco tiempo, senador, le quiero agradecer el tiempo también con nosotros, pero se viene la agenda de seguridad y la agenda legislativa en materia de seguridad que va a anunciar el ministro Arrau. Y dice, la idea de esta agenda es habilitar digamos, establecer cambios constitucionales para no tener traspié en el Tribunal Constitucional, aun cuando haya restricción de derechos sociales para evitar hechos delictuales. ¿Se van a venir restricción de libertades en pro de la seguridad con estos proyectos? Se van a venir
todas las medidas necesarias para estar a la altura de lo que los chilenos querían cuando votaron por el presidente Kast. Yo le hablo en primera persona porque me ha tocado estar involucrado en el trabajo de esos proyectos. Sería no cumplir si es que nosotros no eleváramos al estándar constitucional lo que los chilenos nos han pedido por décadas a grito y con mayor razón en la última elección. O sea, por eso le decía tan enfáticamente que los chilenos en gran medida votaron por el presidente Kast sabiendo que iba a darle un tratamiento distinto a la seguridad. Y eso es lo que viene ahora. O sea, los constitucionalistas van a tener harta entretención ahí viendo cómo la Constitución la estamos elevando a un nivel muy superior desde el punto de vista de la protección o del deber de protección de la población que tiene la obligación el Estado, que hasta hoy día no era posible. Lo del Tribunal Constitucional que usted dice es una consecuencia de claro, que es fácilmente uno puede llegar a esa conclusión leyendo cómo piensan los integrantes del Tribunal Constitucional. Yo creo que son todos profesionales de primer nivel, pero tienen una doctrina, una manera de ver, digamos, el ejercicio de la fuerza o la ponderación de los derechos, el examen que hay que hacer, digamos, jerarquizando unos con otros, en fin, muy distinto a lo que los chilenos quieren. Y bueno, como eso uno no lo pregunta en inteligencia artificial, sino que se vota, qué mejor que presentar una reforma constitucional y que los representantes de los chilenos digan si están de acuerdo o no con esa reforma constitucional. Y en paralelo vienen muchas modificaciones que nos va a tener seguramente conversando en más de alguna oportunidad, Matilde. Y esperemos que sea aquí en el estudio, así conversamos más tranquilamente. Usted sabe que me gusta ir al estudio. Así es. Ahora tengo que volar a un consejo del partido. No, está bien. Pero les agradezco que hayan venido. Pero me alertaron que me sentara porque iba a ser largo, así que me pusieron una silla acá. Sí, bueno, ahora tenemos un estudio más bonito, así que tiene que venir también a conocer esta nueva parte. Feliz de participar allá con ustedes. Bien, senador, muchísimas gracias por la conversación. Seguimos acá, lo esperamos. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias, Matilde, que esté bien.